entendemos que sí que puede estar en el partido y a ver si nos puede echar una mano. Probablemente no en ese estado 100%, pero está ahí. El que está sufriendo más, aparte de Bob, que es el que pues, cada año le cuesta, cada semana le cuesta un poco más, y yo creo que estas semanas le vamos a hacer un proceso, un tratamiento después del parón ahora que tenemos un poco con las ventanas FIBA, y yo creo que a Bob le vendrá muy bien, pero bueno, sigue arrastrando molestias que le cuesta entrenar mucho en el día a día y eso le hace estar fuera y eso le hace a veces perder eso. Y el otro que tenemos es Nema, ¿no? Nemanja Radovic en este sentido pues lleva 2 semanas sufriendo bastante con tema de una molestia, de un golpe muy fuerte en la rodilla, y esto le está ocasionando una tendinitis, y a ver si somos capaces de alguna manera de que pueda estar en la mejor forma posible. Nos enfrentamos al 6º de la liga y esto hay que saberlo ver como lo que es el, quitando un poco los 4 grandes o los 4 que se están mostrando más grandes y más sólidos, creo que es el equipo que mejor baloncesto, que más entero, que más ideas más claras ha tenido. Creo que es un equipo que tiene la capacidad, o ha tenido la capacidad como club, de retener un poco a su estrella en este aspecto, como era pues, la Provitola, y les ha seguido dando esa solvencia y ese crecimiento que ya les dio en la etapa final o media etapa del año pasado, ¿no? Como bien sabéis. Esto es un equipo compacto, de ahí que van sextos por algo, van sextos porque juegan un buen baloncesto y van sextos porque de alguna manera están haciendo las cosas muy bien. Va a ser un partido muy complicado, muy difícil, pero tenemos que entrar en lo que nosotros somos, ¿no? Esa necesidad de trabajar cada día para ganar, y esto es algo que tenemos que transmitir porque es algo que es un síntoma de club ahora mismo, ¿no? Sí, es uno de los puntos grandes. Está claro que a veces decimos, bueno, el equipo, bueno, yo creo que Nikola Provitola en este equipo tiene un poder muy importante. Es verdad que dentro este año son más solventes porque a la llegada o al crecimiento de Vince Gardner les han metido ahora a Todorovic, que es un hombre que ya le habéis sufrido aquí alguna vez porque ha venido con Bilbao, es un hombre que juega al poste bajo a nivel top. Y yo creo que los 4 en este sentido sí que siguen teniendo esa aportación diferente, ¿no? Con Morgan y sobre todo con esa capacidad para tirar, pero creo que es un equipo que tiene muy claros los roles, ¿sabes? Y que tiene muy bien asumido pues quién tiene derecho a jugar más, quién tiene derecho a tirarse más, quién tiene derecho o quién tiene la obligación de ser más agresivo atrás, y creo que esto es un mérito del entrenador, y en este sentido creo que tienen las cosas muy claras de lo que tienen que hacer. Pero el puesto de base es un puesto alegre dentro del juego suyo. Somos un equipo que ahora mismo sabe sufrir y que no se va a entregar. Y tener un poco esa transmisión de trabajo hacia los demás, esto implica que la gente lo que ve le gusta. A mí siempre me ha gustado ver a los talentos que sean trabajadores. Y creo que abajo tengo jugadores que tienen talento y yo tengo que ser capaz de hacerles a todos muy trabajadores. Indudablemente, pues a los más jóvenes más todavía.